Bendito sea el Dios que nos rescató de una vana manera de vivir, para colocarnos en los lugares celestes, para darnos la oportunidad de vida eterna. Entonces, voy a hablar del Evangelio, algo que siempre nos predican. Dios nos demanda, Dios lo demanda de nuestra vida y es fundamental en el desarrollo de la vida del cristiano. Es medular, vamos a decir así, es medular. Medular desde el plan de salvación depende de lo que voy a hablar ahora. Y me gusta siempre hablarlo porque es bueno cada tanto recordarlo. Es un tema gastado, o sea, vamos a decir así, es un tema ya, todo tema que se trata dentro de la iglesia ya se habló. De una u otra manera, en cierto momento hemos hablado. Y me gusta hablar fe, la fe. La fe la define Dios. ¿Recuerdan? Hebreo 11:1. La certeza de lo que se espera y la convicción de qué, de lo que no se ve. ¿Ah? La certeza de lo que esperamos y estar convencidos, nuestra propia mente humana carnal, de lo que no vemos. No es fácil entrar en ese ámbito de la fe. Cuando uno eh, conoce el mundo natural nomás, pues, ¿no? El mundo natural es aquel en el cual Dios no existe, Dios no tiene un papel preponderante en la vida de las personas. Dios no es considerado en el accionar de las personas. Es ahí cuando es el mundo natural. Pero el mundo espiritual es sobrenatural. Es por encima de lo que podemos entender humanamente hablando. ¿Cierto? El ser humano está preparado para creer. Fuimos preparados para creer por Dios. Pero Adán y Eva, en él allá en el paraíso, tiraron por tierra muchas de estas cosas. Ellos, cuando la incredulidad invadió del corazón del hombre, ¿no? Un caos, porque el ser humano dudó de la palabra de Dios. Y ahí cuando fue que cayó, entró el enemigo y le sembró la duda. Y eso permitió que el ser humano le diera lugar al enemigo. Y entendemos hoy el bien y el mal, que en un principio Adán y Eva no entendía. Pasamos del periodo de la inocencia al periodo de la conciencia. La inocencia no se conocía el mal, era inocente. Delante de Dios era inocente. Pero cuando el ser humano desobedeció, pasó del tema inocente al tema de la conciencia, a saber lo que es bueno y lo que es malo. Pasamos a entender la otra parte del ser, la parte de aquel que engañó a Eva, entendió el mal, cómo se puede hacer. Y ahí, bueno, trajo las consecuencias que hoy vemos cotidianamente en nuestro día y nuestro alrededor, ¿verdad? Y Dios nos dio un plan, Dios formó el plan de que el ser humano, nuestra vida está gobernada por dos áreas, la área natural y el área espiritual. La área espiritual quedó en el Edén, Adán y Eva la atorraron, la quemaron, quedó muerto espiritualmente, perdió su relación directa con Dios, la perdió, directa la perdió, porque nosotros tenemos que ir a través de qué, de Jesucristo. Si no entramos a Dios por medio de Jesucristo, si nuestra fe no está puesta en Jesucristo, no podemos entrar directamente a Dios, a hablar como hablaba Adán y Eva directamente con Dios, se comunicaba directo, porque su vida era santa y pura. Pero cuando el pecado entró en el hombre, cerró el entendimiento, nos nubló el entendimiento, entraron las tinieblas. Muchas veces la Biblia dice en tinieblas. ¿Por qué el ser humano está en tinieblas? Vamos a razonar. ¿Tinieblas? ¿Qué significa? Tinieblas significa oscuridad. Donde hay oscuridad, hay ausencia de luz. En el alma
ser humano que hay tinieblas, hay ausencia de Dios. Entonces, quien gobierna no es el Señor. Pero dichosos quienes hoy hemos encontrado en Jesús, que yo soy la luz del mundo. No hablaba de una lumbrera, no hablaba del sol, no hablaba de la luna, no hablaba de las estrellas. Hablaba de la luz espiritual que el individuo debe tener en su alma, en su corazón. La luz que alumbra el entendimiento de nuestra mente para comprender en nuestro corazón la gracia de Dios, el regalo que Dios nos dio a través de Jesucristo. Abrirnos los ojos y poder ver nuestra realidad espiritual y vernos que nosotros venimos del pecado, estamos insertos en el pecado, para aceptar a Jesús y limpiar nuestro pecado y abrir el entendimiento espiritual y ver una realidad que la sociedad en tinieblas no la ve, que el ser humano en tinieblas no ve, pero Jesús en su gracia infinita, en su amor infinito, en su perdón infinito, a través de Jesús nos hace ver un panorama diferente, nos abre un panorama espiritual que muchas veces, ¿verdad? Muchos que incrédulos, la incredulidad, dice, el versículo bíblico dice que la incredulidad cegó el entendimiento, acomodado el mismo enemigo, el mismo Satanás, cegó el entendimiento utilizando la incredulidad para que no vean la, la conexión hacia Dios, para que esa conexión espiritual con Dios sea nublada. Entonces la fe cobra un papel fundamental cuando queremos, queremos tener una relación con Dios. Sin fe, dice la Escritura, es imposible, el 11:6, agradar a Dios. Sin fe es imposible, porque ¿para qué? Para agradarle, ¿qué hay que hacer? Hay que creer que existe. Si no, ¿a quién agradamos? ¿Verdad? Hay que creer que Él existe para agradarle a Él, para tener nuestro corazón en Él. Hay que creer que Él existe, si no, es imposible. ¿Cómo vas a agradar a alguien que no conoces? Es como humanamente, cuando queremos agradar a alguien, es porque lo conocemos. Mismo se dan las relaciones de persona a persona. Tú no vas a agradar a alguien que no conoces, porque la gente cuando pasado, yo conozco a este, lo conozco, ¿de dónde? Yo otra vez venía en la calle yo, este, no me acuerdo qué fue que me pasó. Pensé que había olvidado, que se había perdido el celular y venía, ¿viste? Y pasé por ahí y hablé en voz alta, ¿viste? Pensé que había perdido el celular. Y una persona que iba hacia el lugar de basura, a tirar basura, yo con una cara, claro, no me conocía, no me conocía. Yo hablé en voz alta para decir, porque lo buscaba por todo. Estaba la cara seria. Este. Entonces, cuando no conocemos, a veces las personas somos un poquito reacios. Y cuando venimos al Señor también somos desconfiados. Porque yo cuando vine a los pies de Cristo, cuando un amigo me empezó a traer, a llevar a la iglesia directamente, porque hay que entender dos pasos. Yo creo que hay dos pasos importantes. El paso que tú das en relación a tu corazón y Dios sin tener en cuenta la iglesia. Y otro paso es cuando te relacionas con la iglesia. No sé si me expreso bien. Uno siempre tiene un concepto de Dios personal, mismo estando afuera de la iglesia. Tú en algo te aferra, aunque sea gratuita o algo, es el concepto personal que tú tienes. Después, cuando empiezas a conocer la verdad de Cristo, tú empiezas a absorber otra verdad espiritual, la cual te va formando como hombre de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes un encuentro con la iglesia, es un encuentro diferente, ¿verdad? Que cuando te encuentras con, con Dios independiente, fuera de la iglesia. No sé si me expreso bien lo que quiero decir, que a veces hay una relación personal íntima con el Señor, capaz que se entiende así, una relación íntima con el Señor y otra relación con Dios cuando empiezas a conocer la historia de la iglesia. Por ejemplo, hay un ejemplo, te doy, en lo personal lo digo así. Yo, en un principio, yo siempre creí en Dios. Creí en Dios. Creía en Dios. Yo creí que cuando en el liceo a mí me dijeron que
me formó el mono, o sea que provengo de la ley de Darwin, de la teoría de evolución, nunca la creí. Yo nunca, eso nunca llegaron a mí. Yo siempre creí, bueno, ustedes dicen que venimos del mono, pero yo nunca, jamás, jamás de los jamases, esa teoría ocupó un lugar en mi corazón. Quiero decir que nunca creí en eso. Y tuve una tendencia a creer en el catolicismo, sí, en Dios, en el Dios católico, vamos a decir, en el católico no practicante, porque pisé a la iglesia creo que una vez y cuando se casó mi tía, en el catolicismo, cuando yo me creía católico, yo me hacía católico, bueno, soy católico, era lo que decía, pero nunca fui practicante, simplemente creía en Dios nada más. Esa era mi fe. Y tenía la fe, la convicción de que Jesús fue real. O sea, esa convicción siempre estuvo en mi corazón desde muy gurí, desde que yo tuve conciencia y nadie me lo enseñó. No lo recibí de ninguna enseñanza. Yo creía en Dios y creía en Jesús. En esos dos creía, pero no iba a ninguna iglesia católica, no iba a nada, pero en eso siempre creí, siempre estuvo en mi corazón. Cuando mi amigo me empezó a llevar a conocer las cosas de Dios. Yo era muy desconfiado. Iba, escuchaba los coros ahí, golpeaba las manos, estaba ahí, miraba, escuchaba, saludaba, quien me saludaba, perfecto, iba con él y después me iba a hacer mis cosas, mis actividades. Ah, me invitaba, yo como amigo iba, bueno, no, vamos, no estábamos, íbamos, estábamos en la iglesia, golpeaba las manos, se hacía todo la liturgia, y yo nunca pasaba adelante, nunca, y siempre me insistían, ¿viste? Mira, ¿cuándo va a aceptar Cristo? ¿Cuándo va a aceptar Cristo? Era todo, sí, manejado, ¿viste? Empujado, te empujaban, ¿viste? No, pues tienes que aceptar Cristo, y hay que empujar, me querían empujar para que aceptara Cristo, y yo no pasaba adelante. Las congregaciones en las anteriores. Siempre pasar y hacer la confesión de fe, tenías que pasar y hacer la confesión de fe. Era como una regla, ¿viste? Era un reglamento. ¿Viste? Que en realidad, si tú aceptas a Cristo allí o lo aceptas a Cristo acá, públicamente, o lo aceptas a Cristo, lo aceptas. Pero siempre era, no, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? No, yo calma, a mí déjenme estar ahí, yo voy a venir, voy a estar. Un día cuando la convicción del Señor cuando Dios me diga que tengo que aceptarlo, bueno, ahí lo voy a aceptar. Ahí voy a hacer el paso de obediencia, ahí lo voy a dar. Y llegó el momento que lo di. El momento que, bueno, llegó, bueno, sí, hoy voy a pasarse la oración. Voy a pasarse la oración de fe. Eso puede ser un poquito, digamos, viste que queda un poco, queda cargoso, porque a veces se pasan, viste, no, pues tienes que aceptar, quieren meterlo en la cabeza, viste, así, y a veces cada uno tiene el tiempo de Dios, cada uno tiene un tiempo cuando Dios bueno, ahora llegó el momento, este es el tiempo, porque todos entendemos diferente las cosas, todos no las entendemos de la misma manera. Dios trata conmigo diferente que trata contigo. Capaz que tú tienes más crecimiento que yo espiritual, capaz que yo estoy en una etapa muy difícil. Y a veces, cuán difícil es aceptar al Señor Jesús en una etapa que estás con problemas y dificultades. No es fácil. El camino del Señor siempre es un repecho. Es cierto, a veces el Señor nos da algunas bajaditas ahí, nos arma una bajadita, pero el repecho siempre está, siempre vamos en repecho, siempre se va en repecho, siempre va con dificultades, ¿no? Y dice la Escritura, ¿el justo con qué? Y con dificultad se salva, dice la Escritura. Hay un pasaje que habla de la Escritura que dice que el justo con dificultad se salva. Y la Escritura lo dice, con dificultad se salva. ¿Qué significa? Que en el camino del Señor no es tan fácil. No es tan fácil como pensamos. Al principio también, al principio agarré lo más bien, pero vinieron las pruebas y las dificultades. Nunca estamos exentos, jamás estamos exentos de problemas, hermano. Nunca vamos a estar exentos de problemas. A veces tenemos el Señor nos da una valle, un valle de esperanza. Ahí, Dios da esa etapa. En esa etapa, cuando Dios nos da ese valle de esperanza, es que tenemos que aprender a crecer en fe. Es el momento que tenemos que aprender a nutrir nuestra vida espiritual de palabra, de Dios, de todo, de lo que es, de alabanza, de escuchar alabanza, de edificar nuestra vida espiritual.
de edificar nuestra fe. ¿Para qué? Para cuando vengan los dardos de maligno, allí cuando habla en Efesios, cuando vengan los dardos de maligno, de fuego todavía, los de fuego del maligno, entonces estemos preparados para que cuando nos encañoneen el rancho, nuestra fe, digamos, esté intacta. Nuestra fe esté para contrarrestar lo que estamos viviendo, la circunstancia que estamos viviendo. Porque la fe es medular. El enemigo siempre va a querer traerte la fe. La fe es medular. La fe es la convicción de que Dios está contigo, de que tienes la certeza de que Dios va a estar contigo en el momento de la prueba, ¿no? Jesús, en un cierto momento, cuando estuvo en la agonía, ¿verdad? Cuando tuvo que enfrentar la cruz, tuvo que clamar al Padre y decir: Señor amado, ¿no? Esta copa, este trago, que creo que fue el trago más amargo que tuvo que tragar. Sí, todos los otros, los fariseos al principio, pero el trago más amargo que tuvo que beber Jesús fue el trago de la cruz, sin duda. Fue el trago de la cruz que tuvo que beberlo, ¿verdad? Y lo bebió voluntariamente. Y Señor dijo: si quiere, pasa de mí esta copa, porque venía la tormenta más difícil de su vida. Ahí la carne del Señor habló. Yo supongo que la carne, pero hágase su voluntad. Y a veces nosotros, en cierto momento en nuestra vida, que tenemos que clamar: Señor, si quieres pasa esta prueba, porque ya estoy cansado, Señor. Si tú no obras, Señor amado, abandono todo. Y somos carne, no somos, no somos ET, no somos un extraterrestre. No, somos carne y tenemos lucha. Y además muchas veces dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Muchas veces estamos, como se dice, cansados, estamos tristes, estamos amargados y nos sentimos como que nos opresión. Bueno, hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que sentarse, a inclinar nuestro corazón y orar. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Cuando venimos acá, venimos a orar, cuando venimos a recibir la palabra, sábado, domingo, venimos al cuartel espiritual. Este es nuestro cuartel espiritual, en el cual recibimos ¿qué? El alimento espiritual para cuando salir afuera, estar con qué? Con la, con el área espiritual, como se dice, digamos, fortalecida. Porque si nuestra armadura se desgasta día a día con los problemas cotidianos, la amargura perdón, la armadura nuestra espiritual se va desgastando con los problemas. El enemigo sabe cómo trabajar, ¿no? Tiene experiencia de trabajo. Él sabe cómo desanimarnos, él sabe cómo encontrarnos. Pero recordamos que Dios también está para fortalecernos, para darnos ese impulso, para ánimo, para darnos esa fe, esa confianza. Dios está ahí. Entonces a veces perdemos digamos, como paralizados ante la circunstancia. No sabemos qué hacer. Bueno, lo primero, bueno, vamos a orar, vamos. Dios que nos presente en cada una de nuestras. Que Dios conoce, primero el que conoce el problema. Él sabe por lo que estamos viviendo. Él lo sabe. Él es sabio. Conoce nuestro hasta cómo vamos a reaccionar, porque digamos, es omnisapiente, sabe todas las cosas, sabe cómo va a reaccionar, sabe lo que gana, él sabe todo. Pero nosotros, como debilidad en nuestra carne propia de nuestro pecado, se debilita y perdemos, nubla la visión a veces. Y no vemos al Dios tan grande que tenemos. Y está al lado nuestro, diciéndome: ven a mí. Dice: ven a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dice la Escritura: ven a mí, que estoy trabajado, que estoy con problemas. Sí, estamos. Ven a mí, dice el Señor. Ven a mí. Descansa en mí, pon tu confianza en ti, pon la fe que yo te he dado a accionar en mí. Y Dios te responderá de una manera u otra. Dios te puede decir sí, te puede decir no, te puede decir espera, no es el tiempo. Dios te va a decir lo correcto, te va a hablar, te va a estar contigo. Por algún mensaje, por alguna palabra de un hermano, por algún culto de acá, un mensaje, una canción. Dios te va a animar, te va a fortalecer, te va a dar esa
ese aliento que necesitas para el momento en el cual tú lo necesitas genuinamente. Porque a veces nos desalentamos por cosas muy triviales, problemas reales, algunos problemas reales, edades, duras, duras de aguantar, que se están golpeando todo el día, sentimos dolor y hay que clamar a Dios. Clama a mí, yo te responderé, dice. Clama a mí. Y cuando uno clama, no es porque está alegre, clamas porque estás en un profundo, siento profundo. Hay que recordar eso. Muchas veces los hombres de Dios a veces les cuesta hablar del tema, porque muchas veces hay circunstancias que sí vamos a tener que clamar genuinamente porque es un problema profundo, porque es un problema grave. Tenemos que clamar a nuestro Eterno de tal manera para poder salir de él. Hay circunstancias que nos van a sacudir, nos van a sacudir nuestra estatura espiritual. ¿Eh? Muchas veces los problemas es como un termómetro espiritual para nuestra vida. No es fácil, sé que no es fácil. Ah, he visto vidas, siervos de Dios, con cáncer, aguantando un cáncer durante toda una vida. Pero así como los he visto sufrir de la enfermedad, también los he visto alabar al Señor en esas circunstancias. Los he visto predicar en esas circunstancias. Los he visto, y eso te incentiva, porque ¿cómo? El hermano, ¡pah!, está así en esas circunstancias. Y también cómo da testimonio de que muchas veces está dolorido y Dios obra y Dios lo alivia. He visto gente, hermano, he tenido contacto con hermanos que han vivido esas circunstancias. Y no es fácil, sé que no es fácil. Y las cuentan, pero en el ánimo eso te infunde a los que... Yo, por ejemplo, con dolores de cabeza muy agudos muchas veces. A veces tomo una pastilla y después oro. A veces me levanto, hermano, lo confieso y Dios sabe eso. A veces me levanto, tomo algo y me levanto en oración, pues no sé si voy a seguir con dolor de cabeza o no. Yo voy en el camino rumbo al trabajo con un dolor de cabeza que apenas puedo manejar. O el auto, si voy. Pero, digamos, hay momentos y ¿qué hago? Eso lo hablo yo por mi experiencia de vida. Cuando muchas veces y apenas la muevo. Y oro al Señor y digo, bueno, Señor, sabes que tengo este dolor. Voy a tomar esta pastilla y bueno, Señor, y voy a arrancar y voy a salir para el trabajo. Voy a arrancar porque es mi responsabilidad. Yo avisé que no iba hoy, así que yo voy a cumplir con lo que tengo todo. Muchas veces voy en el camino y de repente desapareció. A veces estoy un rato en el trabajo con dolorido, para las cosas y se me va después. Dios obra de diferentes maneras. Y a veces no tomo pastillas, a veces oro literalmente, a veces tomo, a veces no. Depende de la intensidad del dolor. Yo sinceramente les digo. Hay momentos que apenas me puedo mover. Puedes con la cabeza, no puedes con todo el cuerpo. Pero entonces, y hay veces que digo, tengo que hacer tal cosa, tengo dolor de cabeza, no, digo, un hombre, voy. Empiezo a hacerlo y al rato pasa. Al rato el dolor se alivia digamos, o desaparece. Hay días que se alivia, baja un poco, hay otros que desaparece. Hay circunstancias que yo estoy hablando por mí, mi experiencia de vida. Eso es lo que me ocurre a mí personalmente. Y cuando usted tenga otra experiencia en otra área, pero eso es lo que muchas veces me pasa. Yo vivo, oro al Señor constantemente. Digo, bueno, Señor, si esta es mi cruz, la cual tengo que cargar, bueno, Señor, es mi cruz. Esta es mi cruz. Y bueno, ¿qué dice la Escritura? Tome su cruz y sígueme. Cada uno tiene que tomar su cruz. ¿Cuál es la cruz? La cruz del Señor fueron los dolores, los quebrantos, las circunstancias, hermano. Él le tuvo que tomar la cruz de todos. Cada uno tiene que agarrar la suya. El Señor la tomó de todos, ya hizo su obra. Ahora cada uno y se toma su cruz. La fe es medular para eso. No pierda nunca la fe, no pierda la fe, hermano. No pierda la fe, porque eso significa que venga el enemigo y te genere más problemas de lo que puedes
solucionar sin el Señor. El Señor está presente, el Señor siempre está presente. No podemos perder de vista esa fe, esa convicción de que Dios está. La fe es de que Dios está. ¿Verdad? La certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Fe. Creo que Dios puede, vamos, hacer algo bueno. La fe se acciona así. Yo acciono la fe así. Tengo dolor de cabeza. Yo creo que Dios está en el control de mi dolor. Está en el control. Si Él quiere, yo paso 2, 3 pasos y el Señor ya me lo sanó, me lo trajo, yo qué sé. No sé cómo obran esa manera el cuerpo. ¿Verdad? No sé si es que células, digamos, de defensa y actúan, sale dolor de cabeza o si. ¿Sí? ¿Cómo lo haría Dios? ¿Cómo lo hace Dios? Pero sí creo en que Dios puede hacerlo. Dios puede accionar este, en ese tiempo y hacer las cosas. Por eso la fe, la certeza de lo que esperamos y la condición de lo que no vemos. Y esa fe Dios la trabaja en las pruebas, en las dificultades, hermano. ¿Cómo Dios trabaja en nuestra vida? Y cuando tenemos pruebas. Es así. Dios, cómo sabe que nos va bien? Todo va bien, Dios sabe que nosotros tenemos fe. O cuando cuando el viento se nos pone de puerta, ¿no? Cuando entraron en la barca los discípulos, ¿no? Ellos entraban cuando entraron a la barca, entraban en un mar manso. No había olas, no había nada. Pues de repente la tempestad se vino, ¿no? Hasta decir, sálvanos que perecemos. Y el Señor Jesús le dijo, oh hombres de poca fe. Oh, hombres de poca fe, en cierto momento, bueno, me tienen que despertar a mí, que Jesús, obvio, Jesús ya sabía lo que iba a pasar, pero era un entrenamiento, estaba entrenando a los discípulos para enfrentar las circunstancias. Y el Señor también nos entrena a nosotros para enfrentar las circunstancias. ¿Crees que no pasamos por las mismas o similares? No hay un barco de ningún tipo. En esa circunstancia era ese tipo de prueba. Hoy es otro. Hoy es otro tipo de prueba, no es la misma que sufrían los discípulos. Los discípulos la sufrieron porque era el método que Jesús en ese momento les enseñaba. Pero hoy no tenemos barca, pero tenemos otro tema, otras circunstancias que nos rodean, ¿verdad? Entonces, son otros los problemas que hoy el Señor nos arrima las brasas, a ver, nos corrige o nos permite, bueno, estás andando, no estás llevando. Hay dos problemas. Hay uno que Dios nos pone y otro que lo buscamos nosotros. Hay diferente cuando ya buscas un problema, ahí ya otro tema. Cuando ya andas desobedeciendo al Señor, bueno, ahí ya otro tema. Ahí ya es otro tema, pero la fe no la puedes, mismo así, que andes en el filo digamos, no, haciendo las cosas que a Dios no le agradan, ahí, bueno, ahí es otro tema, ahí ya otro tema. ¿Eh? Si estás haciendo las cosas que no le agrada, bueno, ahí tienes que tener en cuenta que Dios en cierto momento te va a llamar a corrección. Te va a decir, no, por ahí no. Te va a hablar muchas veces y va a tener mucha misericordia. Te va a hablar muchas veces. Te va a ver muchas veces. Muchas veces te va a hablar el Señor. Muchas y muchas veces. Tú tienes que corregir. El Señor te habla, hay que corregirse. Hay que corregirse. Cuando se habla, Dios, tienes que corregirte. Que es la obediencia que nosotros vemos al Señor. Una deuda que tenemos con el Señor, la obediencia. Obedecerle, serle fiel, amarlo, seguirle adelante. Pero Dios está siempre, Dios siempre está. No pierdan la fe, no pierdan la confianza en Dios, no se puede perder. Si hay algo, si hoy que queda acá, si hay una cosa que debe estar en nuestro corazón, que Dios siempre está. Que Dios siempre está presente en todas las circunstancias de nuestra vida y que Dios no es un Dios que te abandona. Dios no te abandona. Dios no te abandona, no te deja al azar. Dios no te deja al azar. Si hay una circunstancia difícil, es porque Dios te quiere mostrar algo. Quiere mostrar algo o enseñarte algo. Te mostrarte algo y enseñarte algo para enseñarte una lucecita de advertencia. Si estás en desobediencia, una lucecita de advertencia. Pero tienes que
Esa fe no la puedes nunca perder. No se puede perder la fe en el Señor. Primero, es la que por la cual nos hace salvo, ¿no? La fe también es puesta a prueba, ya hablamos. Dios nos prueba, Dios sabe. A Israel, por ejemplo, cuando iba del desierto, así como yo, también la puso a prueba miles de veces. Los dejaba sin agua por un tiempo, ¿verdad? No llovía, no había agua, pero Dios, para enseñarles que tenían que confiar en Dios. A Israel, Dios lo paseó por el desierto para enseñarles cómo tenían que comportarse ante Él. Eso, si yo pudiera una frase, vamos a decir, ¿por qué Dios sacó a Israel de Egipto o a Palestina, a la tierra prometida? ¿Por qué lo llevó? Lo sacó del desierto, lo llevó por el desierto. Era porque Dios quería enseñarle que Él era el Dios que podía suplir todas sus necesidades. Comida, bueno, todo, ropa, todo. Él podía suplirles todo, que lo adoraran, no simplemente por lo que les daba, sino porque Él era el Señor. En el momento de aguas, que faltaba aguas, Dios, bueno, agua. Ah, se cansaron del pan. Dios le dio codornices. Siempre quiso que el pueblo de Israel creciera. Pero recuerden un detalle. Una de las cosas importantes, la falta de fe en cierto momento, llevó a que un pueblo no entrara a la tierra prometida, vagara en el desierto. Y esa generación incrédula se perdió. Y la generación incrédula no llegó a la tierra prometida. Llegaron solo los que creyeron. Hermanos, y dentro de la congregación, dentro de la iglesia, se va a llegar a la vida eterna el que cree. El que no cree, bueno, como dice allí Juan, el que no cree dice que ya ha sido dura palabra. Bueno, es así. El que no cree ya fue condenado, no es que nada. Pero el que cree pasará a la vida eterna y tendrá las promesas de Dios. La vida eterna. Después, hasta llegar a la muerte es otro tema. Ahí vienen las pruebas, las dificultades, en la cual tenemos que afirmarnos y creer en la promesa. O sea, los que llegaron a la tierra prometida, pues aquellos que solo creyeron en la promesa de Dios, creyeron en la palabra que Dios les había dado. Los que creyeron en la promesa de Dios que le iba a dar la tierra prometida, esos llegaron. Pero hay que recordar que una generación entera quedó en el desierto vagando hasta que desaparecieron, hasta que se murieron todos. Vagó en el desierto y quedó perdida. No llegó a la promesa de la tierra prometida. Es para meditar, para pensar, es para razonar. Es cuando nos llegan las pruebas y las dificultades, hay que recordar, fe no nos puede faltar. Que hay un Dios que es poderoso para suplir todas las cosas conforme a su palabra lo ha dicho. Hermanos, no pierdas la fe, no pierdas esa confianza que tenemos. No pierdas esa confianza en Dios. Yo te llamo así. Hay una fe momentánea, que es la fe, hoy creo, pero hay la fe confianza. La fe confianza permanece en el tiempo. La fe cortita es de 1 o 2 días. O la fe con esperanza es la que permanece a pesar de las circunstancias. Esa es la fe confianza en Dios. Cuando hablamos de fe con confianza, cuando creemos en Dios, en las buenas y creemos en las malas. Confiamos en las buenas y confiamos en las malas también. No es fácil, nadie dijo que lo fuera fácil, pero hay un Dios que está alas, cubriéndote las alas. Y versículos, hay montones. Fe, muchas veces, puesta a prueba y no perdamos ese hilo también. La fe nos salva, fue el propósito, es por medio, no es por la gracia, pero el medio que usamos para llegar a Dios, Cristo y a Dios, es la fe salvadora, la fe en Jesucristo, que es la que permite que tengamos acceso a la salvación. La fe produce gozo en nuestro corazón, produce gozo, porque creer en Dios es lo que te hace libre del pecado, libre. Y esa libertad produce gozo,
que tú ya no eres más esclavo del pecado, libre para gloria de Dios, por medio de la fe. La fe produce gozo en nuestra alma y en nuestro corazón. Y allí en el pasaje de, era de Pedro, del 1, más o menos, del 1.5 al 1.7, se menciona todo lo que he dicho. Se lee del 1.5 al 1.7, se menciona todo lo que de la palabra de Dios fue dicha hoy. Hermano, no pierda ese hilo, no pierda la fe, no pierda esa confianza en Dios. Oramos a Cristo, cerramos. Padre bueno, ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a que la fe que tú nos has dado nos lleve a los propósitos tuyos, no solo como la vida eterna, sino los propósitos terrenales que tú tienes. Cómo podamos servir, cómo podamos a quien hablarle de Cristo, a quien no, a quien esperar en hablarle, a quien relacionarnos y hablarle de Cristo después. Danos la sabiduría para poder llevar tu evangelio a aquellos, a las vidas que conocemos y a las que no también, y a las que no conocemos, que tú nos dé la sabiduría para hablarles del Señor y la capacidad para que ese Espíritu Santo que mora en nosotros esté tocando las vidas también de ellos y ellos puedan tener también un... Cada uno de nosotros tiene un propósito, fue salvo por un propósito y que lo podamos comprender, asimilar, entender y hacer, Señor, para tu gloria. A tu pueblo, bendice los siervos que dirigen este lugar, bendice los pastores, bendice cada uno de ellos, Señor, que cada día, Señor, ora por nosotros y se preocupa por nuestras almas. Dice cada siervo de Dios, cada colaborador, desde el que limpia hasta que hace la comida de los niños, maestros, evangelistas, todos aquellos que de una u otra manera se sienten parte de la iglesia para adorarte y bendecirte, Señor. Gracias porque te hemos conocido. Gracias porque tú nos haces cada vez más fuertes en ti, Señor, a pesar del dolor, de la tristeza, la amargura que nos engloba muchas veces, Señor, y nos hace tambalear. Sabemos, Padre, que no somos lo espiritual que deseamos, Señor, muchas veces, pero recuerda, ayúdanos a amarte y a entregarte lo que somos para que tú seas nuestro Rey y Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice al que sirve, al que se levanta temprano, al que tiene su trabajo también, Señor, que responsabilidades en su hogar, aquellos que trabajan, que trabajan no solo en la obra, sino que trabajan secularmente, que se tienen que mover, desempeñar. Dale gracia y sabiduría para poder hacer las dos cosas y desenvolverse de la mejor manera. Gracias, Padre, porque estás siempre, Señor. Tú, Dios, estás respaldándonos, amándonos y dándonos el motivo para vivir, Señor. En nombre de Jesús, simplemente te honramos, te alabamos, Señor. Amén. Amén.